Bueno, dos, tres, si me oyen bien, muy buenos días, iglesia. Me encanta verlos de nuevo. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Ustedes sienten frío? ¿No? Pues yo soy el friolento. Yo tenía un poquito de frío, pero bueno, el tintico ya me calentó. Bueno, usted se preguntará tal vez cosas que se repiten. Deuteronomio es la repetición de Éxodo, de Levítico. Pedro le dice a sus oyentes, oiga, yo no me canso de repetirles las mismas cosas. Tal vez lo que usted escuche en esta mañana, tal vez usted tenga ahorita la actitud, bueno, eso ya lo he escuchado, tal vez eso ya lo sé, tal vez eso ya lo entiendo, tal vez ya lo he experimentado. Pero la idea de que la palabra sea presente hoy es que el Señor nos está hablando y cuando vamos a leer la palabra de Dios, Él va a repetir. Fíjate que le dice a Moisés, hablando de la ley, y la repetirás a tus hijos andando por el camino y mientras están trabajando y mientras están estudiando y mientras están haciendo la comida y cuando se acuestan, cuando se levantan, ¿qué vas a hacer con la palabra? La repetirás continuamente. Porque mis hermanos, así como repetimos la acción todos los días, y yo creo que hoy en nuestro presente todo lo hicimos, todos desayunaron hoy. Les fue bien con el desayuno, ninguno estaba malito o algo por el estilo, entonces desayunó y eso lo hizo ayer y lo hizo antier y supongo que hace 8 días también desayunó. La palabra se repite porque es una nutrición constante de nosotros y es lo que hacemos. Tal vez eso responda un poquito a la pregunta, bueno, ¿yo qué hago en esta mañana aquí reunido con estas personas o con estos hermanos o con estos amigos? Bueno, con lo que sea. Fíjate que tiene que ver mucho con nutrición a través de la repetición. Y estamos viendo una serie que se llama, ¿se acuerdan cómo se llama la serie? Vamos a ver si esto funciona. ¿Quién se acuerda cómo se llama? Bueno, del Sermón del Monte, ¿se acuerda? Vamos a ver, porque yo tampoco me acuerdo. No, mentira, yo sí me acuerdo, pero quiero que aparezca acá y no me aparece. Ahora sí, entendiendo la Biblia con los ojos de Jesús. ¿Y en cuántos usan gafas acá? Levanten la mano. Yo dije que me iba a quitar las gafas. Es que estas gafas brillan mucho. Vamos a ver si los ojos alcanzan. Renunciamos a las gafas hoy. No tengo que leer letra pequeñita. Todos los que usamos gafas vemos mejor con gafas, ¿sí o no? Claro, vemos mejor con gafas. Las gafas nos dan una perspectiva diferente de la que se llaman, que me permiten de una manera ver los colores más claros, más nítidos y me he hecho un poquito dependiente de las gafas, como que antes veía mejor sin gafas, ahora sin gafas ya casi no veo nada, pero fíjate que es un proceso. Yo pensaba cuando venía en el bus para acá entendiendo la Biblia con los ojos de Jesús, es como que usted tal vez que ha visto la Biblia por mucho tiempo y era lo que le pasaba a los fariseos. Habían visto la Biblia por mucho tiempo. Es como que les dice, oiga, pónganse otras gafas para ver la misma Biblia, pero para verla más nítida. Entonces, el reto para nosotros siempre en esta serie, hablando, es que quizás las tuviera que aguantar, hablaba y eran las nuevas. Entonces vamos a ponernos de pie. Bueno, Samuel, si nos podemos poner de pie. No me cambió, yo. Cámbiamelo ahí, porfa.
Tampoco, porque aquí está el texto que vamos a leer para el día de hoy. Es el texto final del capítulo número 5 de Mateo. Entonces, a la cuenta de 3 empiezan ustedes y yo leo los versículos pares. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, se puede sentar. Esta es la palabra del Señor. Usted se ha firmado la letra pequeña en un contrato cuando compra un celular. Acaba de leer respondiendo a una inquietud de las personas. Señor, tú viniste a acabar con la ley. El Señor le dice, no, yo no vine a acabar con la ley. Por el contrario, vine a cumplir la ley para que la ley alumbre verdaderamente el corazón y vine a mostrar que el Dios de la revelación, fíjate, el Señor está diciendo, yo tengo la misma autoridad que Él. O sea, yo soy Dios, porque dice, pero yo os digo. Entonces, ¿qué era lo que hacían los fariseos que lo están escuchando ya bravos? Porque el Señor ha hablado del divorcio, los ha dejado como un zapato, porque ellos hacían una mala interpretación de la ley. Y nosotros hemos venido estudiando esa mala interpretación. Y aunque ellos hacían una mala interpretación, ellos decían, mire, nosotros nos basamos en la escritura, en el Antiguo Testamento, en la ley. Por eso ahí vemos muchas cosas conocidas. Fíjate que oísteis que fue dicho y aquí hay un mandamiento. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo. ¿Cómo le va a usted ahí con esas, cuántas palabras? 5 palabras. Amarás a tu prójimo. Cosa difícil, ¿sí o no? Para ellos también era difícil. Y por eso empezaron a distorsionar un poquito. Porque aquí hay un mandamiento real. Esto lo ha mandado el Señor, amarás a tu prójimo. ¿Usted qué dice? Amarás a tu prójimo. Estaba en el Antiguo Testamento. A veces pensamos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es duro. Ahí solo hay sangre. Matan gente, matan animales, matan niños, matan todas esas cosas. Pero fíjate que el Antiguo Testamento está lleno de la misericordia y de la gracia de Dios. Y los evangelios están llenos de mandamientos superiores, muchos mandamientos del Antiguo Testamento. Entonces no hagamos distinción como que el antiguo es más severo y el Dios del antiguo era más severo y el del nuevo más misericordioso. No. Tanto el amor como la justicia del Señor está en los 2 mandamientos. ¿Qué pasaba aquí? ¿En qué versículo estaban pensando Jesús y en qué versículo también estaban pensando los fariseos? Fíjate que ese versículo es de 20 días que yo estuve en venganza. ¿Qué dice ese versículo? 19 y 18. Ahí está. ¿Qué se entiende? Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Quién firma ese mandamiento? Dice abajo, yo Jehová. Entonces no era algo nuevo. El Señor Jesús está diciendo, ustedes han dicho amarás a tu prójimo. Y hasta ahí está bien lo que ellos habían dicho. Pero ellos, fíjate que le empezaron, es el gran pecado con la Biblia, que el Señor advierte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. O mocharle a la Biblia, quitarle
Ese ha sido un gran pecado de toda la historia de la humanidad. Gente que vive un pedacito mano de donde y de poner el pecado de los fariseos. Pero hacían omisión de un pedacito. ¿Qué decían? Fíjate que los fariseos se comieron ese pedacito como a ti mismo. Ellos decían amar al prójimo y aborrecer al enemigo, pero nunca en la interpretación que ellos hacían dijeron como a ti mismo. ¿Usted cómo le suena ese como a ti mismo? Difícil. Y está diciendo, mucha gente a mí me ha dicho, oiga, pero es que yo no me amo lo suficiente. Es que yo no me quiero, necesito aprender a amarme. Y lo que la escritura dice en contraposición a eso es que, no, es que tú te amas demasiado, es que es el problema. Siempre estás pensando en quién. En mí mismo. Usted está pensando, fíjate que me gusta decirlo siempre, usted con la persona que más conversa, adivine con quién es. Con usted mismo. Usted se la pasa echándose el cuentico todos los días. Se la pasa diciendo cosas lindas. Se la pasa diciendo, oiga, yo me merecería esto, yo debería tener esto, yo no debería trabajar tan duro. Es que el presidente sí me ha hecho mucho daño, cosas así. ¿Y por qué? Porque nos amamos mucho a nosotros mismos. Y lo que le está diciendo ese mandamiento es que tú amarás al otro con la misma atención, con el mismo cariñito, con el mismo cuidadito, con lo que haces por ti. Por allá hay un versículo de Filipenses que dice, Filipenses 2, creo que es por ahí, si no me equivoco, o 2:3. Oiga, ponga a los otros como superiores a usted mismo. Lo que le está diciendo es, ame al otro por encima de usted. Deje de quererse tanto usted y quiera al otro. Eso para el fariseo, eso le rayaba la cabeza. Por eso él dijo con el paso del tiempo, mejor que usted moleste pedacito a la ley, porque si yo quiero cumplirle a Dios, eso es muy difícil. Negarme a mí mismo, decirme a mí mismo, no, esto no es para usted, esto es para el otro, eso es supremamente difícil y va contra naturaleza, porque nuestra naturaleza normalmente que está buscando, uno está buscando por primero yo, segundo yo, tercero yo, y en lo que me conviene ayudar al otro es para que después yo me las pueda cobrar. ¿Se ha dado cuenta que a veces nuestras amistades tienen que ver con eso? Yo soy amigo de alguien porque sé que esa persona un día yo la puedo necesitar. Entonces me consigo de amigo un abogado, un doctor, y usted cada vez que se encuentra con el doctor, ay, es que me duele la rodilla, ¿qué será? Es que me duele el hombro, a ver si el doctor le saca, sentir un cariño por ese hombre y mariposas en el estómago. Amar, el amor ágape, no está hablando de eso, de la dedicación de querer servir al otro, aún si ese otro me aborrece, si yo no le caigo. Entonces, aterrizamos bien el término, amar, no sé, sentir algo por la otra persona, en este caso por el servir al que lo necesita en el momento que lo necesita. El pasaje más famoso, el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Le hizo cariñitos al que lo habían atracado por ahí en un camino, no. Estoy hablando de personas que amaban la ley. No los encasillemos en que eran siempre los malos del paseo, no. Los fariseos tenían ahí sus vainas chéveres, sus vainas positivas. Lo que pasa es que finalmente no estaban buscando al Señor. Era lo más tremendo. ¿Quién era mi prójimo para el fariseo? ¿Sabe quién era el prójimo para el fariseo? El que más se parecía a él. Él era amigo de los que quería
ser amigo. ¿Quién más se parecía al fariseo sino alguien que conociera la ley, que fuera religioso, que amara a los amigos del colegio, todas esas cosas? Pero para el fariseo, él hacía distinción en quién era prójimo y en quién no lo era. ¿Quién no era prójimo para el fariseo? Todos los que fueran gentiles. Los que no fueran judíos, para él los clasificaba con una palabra, les decía perros. A los que no eran mala gente, no, conmigo no. Y ellos tenían eso en la mente, odiaban a los romanos porque les habían quitado de alguna manera el gobierno, odiaban a los gentiles. ¿Y saben a quién odiaban más que todavía ellos? A los que eran judíos, pero eran amigos de los romanos, por ejemplo, como Herodes. Herodes, todo el mundo, nadie lo quería, era el hombre más impopular. ¿Por qué? Porque él, siendo judío, se hizo amigo de los romanos. Odiaban también, por ejemplo, a los samaritanos, que eran un cruce entre gentiles y judíos. ¿Se acuerda por qué es tan impactante samaritana? Que Jesús, un rabí judío, se le acerque a una, primero mujer, y luego samaritana, y luego pobre, y luego con fama de que andaba con varios hombres. Esa era una realidad bíblica. Entonces, era todo lo contrario. Había una división entre Jesús y esa mujer, un abismo grandísimo, pero a Jesús le encantaba acercarse a esas personas. Se acercó a un publicano que era un traidor a la patria, el hombre más odiado de los judíos era un publicano, y más odiado que un publicano, ¿sabe quién era? Un jefe de publicanos. Y Zaqueo era un jefe de publicanos, y a ese se acercó Jesús. Fíjate que Jesús define al prójimo como cualquier persona que tú tengas alrededor que te necesite. Cualquier persona que usted tenga alrededor que lo necesite. ¿Se acuerda de los magníficos? Si eso es de los 80 por allá, si usted es de los 90 no alcanza a ver los magníficos. ¿Cómo decía ¿cómo se dice? No. De los magníficos, que a mí se me quedó de tanto verlo. Si usted necesita ayuda y puede localizarnos, también puede contactar a quienes. A los magníficos. Mire, si usted se lleva eso de la prédica, ya yo me voy satisfecho, porque usted ya tiene un lema para su vida. Si alguien necesita ayuda, tiene un problema y lo puede localizar a usted, está alrededor, y usted le ayuda, usted está amando a su prójimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Incluidos quiénes? El judío no solamente le omitía, no solamente distinguía a los prójimos que le convenían a él, sino le adicionó algo que en la Biblia en ningún lugar dice, que tú debes aborrecer a tu enemigo. Y es lo que dice Jesús. Ustedes han oído, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús claramente le dice, eso de aborrecer al enemigo es carreta. ¿En qué versículo está? ¿En qué libro está? No lo encuentras en la Biblia. ¿Qué estaba pensando el judío? El judío llegó a esa conclusión. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú dices amar al prójimo, te das cuenta de que eso es muy difícil, de que hay un reto muy grande, y entonces si tú quieres santificarte por obras, dices, pues yo le bajo un poquito, lo regulo. Entonces ya por lo menos restringo que sea como a mí mismo, restringo que sea a todos los prójimos y no solo a los prójimos que me convienen. Y cuando hable del enemigo, pues digamos que lo voy a aborrecer porque es mi enemigo. Y ellos decían, pero eso está en la Biblia, porque el Señor mandó matar una serie de pueblos en la antigüedad y mandó matar a los amalecitas. ¿Se acuerdan de lo que le pasó? Fue a Saúl, que por no matar a los amalecitas le quitaron el reino. En resumen, por no matar. Entonces decían, si Dios mandó eso, es que Dios odia a los que no son judíos, y entonces hay que aborrecerlos, y el Señor no estaba diciendo eso. En ese momento, y bueno, nos podemos penetrar ahí mucho, pero en ese momento lo que el Señor estaba mostrando era su juicio por medio de una nación. Puede tener con alguien, porque le pregunto, ¿cuál es su enemigo? ¿O cómo distingue usted a su prójimo del que no es su prójimo? Porque nosotros hacemos esas distinciones. A veces si el prójimo tiene como acento venezolano, como que ya no nos gusta tanto ese prójimo.
Si tiene cierto aspecto, ya no nos gusta tanto ese prójimo. Si hace ciertas cosas, ya no nos gusta tanto ese prójimo y lo empezamos a volver nuestro enemigo y nos empezamos a cargar de enemigos. A veces pasivamente en el trabajo, tiene ahí una persona que no le cae bien. Lamentablemente aún en la iglesia podemos llegar a tener enemigos. A veces las iglesias estamos tan divididas por unos temas intrascendentes, no por cosas fundamentales, sino porque hacen estas cosas de cierta manera, porque cantan esta música o no cantan esta música, y los volvemos como nuestros enemigos y empezamos, y llegamos ¿a qué? A aborrecerlos, y utilizamos salmos imprecatorios. Hay unos salmos en la Biblia que son muy fuertes que escribió David, y los fariseos decían, pero si David también aborrecía a los enemigos y pedía que se murieran y todas esas cosas. Pero cuidado, todo tiene un contexto, todo tiene de alguna manera una explicación lógica para que no se contradiga con la autoridad de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amarás a tu prójimo es el mandamiento, como a ti mismo, pero nunca se nos dice que debemos aborrecer al enemigo. Ahora mire, vamos a analizar un poquito más el texto. Fíjate que el texto que estamos estudiando tiene 3 conectores bien bonitos. A mí me encantan esos conectores porque nos ayudan. El primero es un pero, el segundo un para y el tercero un por qué. Versículo 44. Ahora habla el Señor, o sigue hablando porque ya ha hablado, y dice, pero yo os digo, ¿amen a quién? A sus enemigos. Y me encanta el Señor porque el Señor, ¿sabe quién es su enemigo? Aquí vamos a definir quién es un enemigo de usted. Y aquí usted va a tachar si reúne estas 4 características, o al menos una, porque a veces nos hacemos enemigos gratis, pensamos que ese es mi enemigo, porque me pone de vallenato los domingos a la madrugada, pensamos que ese es mi enemigo porque me contestó mal, pero ¿qué dice el enemigo? ¿Qué hace el enemigo? El enemigo lo primero que hace es que lo maldice a usted. Le habla mal y habla mal de usted. Entonces mire a ver si tiene un enemigo por ahí, de pronto entre la misma casa. Si alguien lo está maldiciendo, el enemigo también ¿qué hace? Lo aborrece, le ha expresado que usted le cae mal, que usted le ha dicho que usted es una mala persona, que es un farsante, y bueno, XY. Además de eso, el enemigo es el que lo ultraja y el que lo persigue. Fíjate que son 4 categorías bien fuertes. No sé si usted tenga enemigos de ese nivel. Alguien que lo maldice constantemente, alguien que lo aborrece constantemente, alguien que lo ultraja, alguien que lo persigue. ¿Tiene usted un enemigo de esa naturaleza? Piénselo, a ver, porque si no, según lo que vemos en este versículo, usted tal vez no tiene un enemigo, usted está haciéndose ideas y películas y videos que no tienen que ver con la realidad. Tal vez esa persona no es su enemigo y usted la ha hecho su enemigo, tal vez porque no le gusta a usted esa persona como es, cómo habla, cómo dice las cosas, cómo se ríe. A veces se ha dado cuenta que siempre de llegada conocemos a alguien y lo etiquetamos, este como que sí me cae bien y este como que no me cae bien y ya como que queda en el cajón de los enemigos. Pero fíjate, ¿de qué nivel tiene que ser alguien para que lo llamemos enemigos? Bueno, y hasta ahí chévere. Pero aquí empieza lo complicado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dice que a los que le maldicen a usted, a los que le aborrecen, a los que le ultrajan y al que lo persiguen, ¿usted qué tiene que hacer? El Señor es muy práctico, el Señor no le da vueltas al asunto y nos dice 3 cosas que usted tiene que hacer. Oiga, ¿cómo amo yo al enemigo? Al que me maldice, ¿qué tengo que hacerle? ¿Qué dice ahí? Bendecirlo. ¿Qué es bendecirlo? Simplemente hable bien, hable con respeto, hable con la verdad, hable con la palabra de Dios. Por Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta que quita. La blanda respuesta quita la ira. Y fíjate que mucho de nuestro conflicto con los enemigos, porque no nos digamos mentiras, a veces el enemigo es el de la propia casa. Tal vez su suegra lo maldice, lo aborrece, lo ultraja y lo persigue. Entonces está usted fregado, man.
Si tienen enemigo dentro de la propia casa, pero si su suegra lo maldice, lo aborrece, lo ultraja y lo persigue, ¿usted qué debe hacer como creyente? Bendecir. Bendecir. Ahí se nos ponen las cosas de para arriba, ¿sí o no? Porque si usted está pensando en un enemigo, pues si yo tengo un enemigo que vive por allá en Rusia y solo le dice groserías por internet, pues fácil, apague el computador y ya. Pero si usted tiene un enemigo dentro de su propia casa, estas cosas se vuelven mucho más serias. Y le dice el Señor, bendiga al que lo maldice. Además, eso tiene que ver con la boca, acuérdese. Haga bien al que lo aborrece. Hacer bien. Devolver al mal que le hacen, porque el enemigo tiene una característica, lo acabamos de ver, es que le hace mal. Le está haciendo mal, no es un enemigo pasivo, es alguien que le está haciendo mal, al que le haga, y si usted conecta todo eso con lo que vimos hace 20 días de la venganza, todas estas cosas, esta es la parte positiva y este es un paso más adelante, porque en el otro lado simplemente no se vengue, ahora además dice bendígalo y hágale el bien. Por allá Romanos 12:20 dice, oiga, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tiene que hacer? Dele comer. Si tu enemigo tiene sed, dele beber. Y eso no es nuevo. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de un versículo? Creo que es en Éxodo 23, por allá, donde dice, mire, si usted se encuentra con el burro, el asno de su enemigo, ¿qué tiene que hacer? Lléveselo para su casa y haga salchichón. No, jamás. Dice, vaya donde su enemigo y dice, mire, usted se le va a perder un burrito, usted es enemigo y mío y todo, pero aquí está su burrito. Eso no es nuevo. Era una mala interpretación que el Señor está aclarando y está corrigiendo. Y aquí, ¿qué más? Además de bendecir y de hacer el bien, ¿qué dice? Ore por ellos. Ore por el enemigo. Uy, la cosa se pone más complicada. Y ore por no ore por el enemigo que, como dice la canción, que lo coja un carro, que lo espiche un tren, que lo muerda un perro. No, esa no es la oración, que hay que orar por el enemigo. Ore por el corazón de esta persona, que hay que hablar por el enemigo. Háblele la palabra de Dios. Si hay la oportunidad, si el Señor abre puertas en la vida de esa persona, pero ya usted está dando testimonio de la palabra de Dios y bendice si hace bien y si ora. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, oiga, oren por los gobernantes. Él no tenía un gobernante como el que tenemos nosotros. Ese era peor. Ese era peor. Porque Pablo está hablando en ese momento en el emperador de Roma, que era un absolutista, que era una persona perversa, que era una persona, y está diciendo, mire, ¿sabe qué tiene que hacer la iglesia con ese hombre? Orar por él. Orar por él. Bendígalo, hágale el bien y ore. ¿Por qué? Porque ¿qué se va a manifestar ahí? Fíjate, versículo 45. Ahora el para, ese era el pero. Ahora el para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Oiga, ¿necesito hacer el bien para convertirme en hijo de Dios? ¿Sí o no? Otra vez, ¿necesito hacer el bien para hacerme hijo de Dios? No. No. Por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios dice Efesios 2:8. Ahí no está diciendo que usted se convierte en hijo de Dios por ser buena persona, porque si es por eso, nunca va a ser hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por la gracia del Señor Jesucristo, de la que cantábamos hace un ratico, que nosotros siendo enemigos de Él, fíjense, ahora somos amigos porque nos ha reconciliado por un reconciliador, por Cristo. Lo que está diciendo para que se manifieste que ustedes son hijos de ¿quién? De vuestro Padre que está en los cielos. Mira lo que debe manifestar el amor. Usted tiene que reflejar el amor de Cristo. ¿Y de qué manera lo hace? Hágalo como Dios. ¿Qué hace Dios? Fíjate que el Señor también hace. El Señor también bendice. En cierta medida el Señor también ora. El Señor Jesucristo ora por sus enemigos.
O sea, acuérdense cómo el Señor Jesucristo oró por los que lo crucificaban, porque ellos no sabían lo que hacían. Oró por Pedro, que era en calceto y lo traicionó, y oró para que Satanás, mejor dicho, no lo acabara. Hubiera sido, tal vez yo, el que me traiciona fuera Pedro, yo oro otra cosa, por mi corazón pervertido. Pero el Señor, fíjate, ¿qué hace el Señor? Hace salir sobre quiénes, sobre sus hijos y sobre sus enemigos. Hace llover sobre quiénes, sobre sus hijos y sobre sus enemigos. ¿Quiénes son sus hijos? Los justos. ¿Porque se comportan bien? No, porque han sido declarados justos por el Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero aquí hay una palabra sumamente importante, tal vez la palabra más importante de este, y es una palabra de 2 letras. Hace salir, ¿de quién es el sol? El sol tiene dueño, tiene escriturado ese terrenito allá. Ese sol es de Dios. ¿De quién es la lluvia? La lluvia es de Dios. Nosotros finalmente bendecimos con lo que Dios nos da. Hacemos con las manos que Dios nos da. Pero el Señor, con lo que sí es suyo, lo hace salir sobre ¿quiénes? Sobre todas las personas. ¿Podía el Señor hacer salir el sol solo sobre los creyentes? Por allá pasó en Egipto una vez. ¿Se acuerdan? En las plagas hubo tinieblas para Egipto y hubo luz para el pueblo de Dios. El Señor puede hacer lo que Él quiera, pero Él decidió que hacer salir su solecito todos los días, y por 26 años salió el sol en esta tierra para mí, siendo yo un blasfemo del Señor. Y el Señor todos los días sacó el sol para mí, y por eso me bronceé en esos días. Todos los días sacó la lluvia por 26 años para mí, siendo enemigo de Dios y siendo malo e injusto, lo sacó para mí. Pero ¿sabe a quién? Que era de él, de su intimidad, su más preciado tesoro, al Señor Jesucristo. Él tuvo que dar a su Hijo, ¿para qué? Para que usted y yo tengamos la oportunidad, tuvimos el camino abierto mejor para llegar al Padre. ¿Por quién? Porque Él entregó a su Hijo. Él entregó no solamente el sol, finalmente el sol se va a acabar, dicen los que saben. No solamente dio su lluvia, Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez usted sea uno de esos malos en esta mañana. Si usted se da cuenta de sus pecados y no tiene a Jesús, la Biblia lo clasifica como malo, la Biblia lo clasifica como injusto. Y a los que tenemos a Jesús, la Biblia nos clasifica como buenos y como justos, no porque seamos ni buenos ni justos, sino porque ahora se nos regaló la justicia y la bondad de Jesucristo, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, cargó nuestros pecados para que nosotros fuéramos declarados justos. Por eso ahora nos llamamos justos. Nos llamamos justos porque se nos ha dado ese nombre, justos. Se nos ha dado ese título, buenos. Si no, no nos podíamos acercar a Dios ni en oración. Dios no escucha la oración de los malos, escucha solo la oración de los que están en Cristo. Y a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Por eso ahora tenemos un Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjate que se manifiesta y el ejemplo es el Señor Jesucristo. Pero hay que tener cuidado con algo, y es este versículo, el por qué. ¿Por qué? Porque usted piensa, mire, yo amo a mi familia, yo amo a mi esposa, a mis hijos, a mi abuelita, yo amo a mi amigo, pero el Señor dice, no, pero esa no se vale. Esa no se vale, porque si amáis a los que os aman, a su familia y a sus amigos, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así quiénes? Los romanos, esos malos y todo, y matan gente, y hacen un poco de cosas, pero los soldados romanos y el rey romano también ama. Usted se da cuenta de los documentales de Pablo Escobar y de Carlos Leder, ellos cómo trataban a sus amigos, a los que les servían. Hay mucha gente por allá en Medellín que, mejor dicho,
idolatra a Pablo Escobar porque Pablo Escobar fue el que les dio una casa y el que les dio plata, les dio trabajo. Mucha gente iba y le decía, mire, aquí está mi hijo para que mate por usted, pero déle trabajito al hombre. Y Pablo Escobar decía, listo, venga, yo lo voy a tratar como a un hijo, todas las personas, a un Pablo Escobar y todos los narcotraficantes aman a alguien. Todo el mundo ama a alguien, todo el mundo trata con cariño a alguien, todo el mundo da la vida por alguien, así sea la gente más mala, eso es natural en nosotros. Pero nosotros que somos antinaturales, porque ya no somos de la carne. Entonces, cuidado, porque a veces como que uno se le raya ahí el coco. No, pero yo amo a mucha gente, yo amo a todos los de la iglesia, aunque me caigan mal algunos, yo los amo a todos. Pero cuidado con eso, porque la Biblia, ¿qué está diciendo? El amor que está demandando el Señor es antinatural y solo surge de un corazón que se ha volteado a Cristo, que ha sido ahora, es controlado por el Espíritu Santo. Y claro, es todo un proceso. Y ya vamos ahí. Finalmente el versículo, ¿cómo termina? Bueno, los publicanos, los gentiles, la conclusión para todo el pasaje, para toda la serie que hemos hecho es, oiga, ustedes sean pues perfectos, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Ya vimos el ejemplo. ¿Qué está diciendo? Que usted no peque nunca. No está diciendo eso. Ese perfecto tiene que ver con ser completos, que su amor sea para todo el mundo. Fíjate que el contexto, y yo aprendí eso esta semana, el contexto es de amor, no está hablando de todas las cosas, y aunque el Señor sí quiere que seamos santos como Él es santo, está hablando del amor, que si su amor es para solo los que lo aman, usted ya está patinando. Que si usted ha decidido bendecir y hacer el bien y orar solo por los que usted están cerquita a usted, que usted le caen bien, ahí está patinando, porque eso lo hace Pablo Escobar también. Entonces no hay diferencia entre usted y Pablo Escobar en ese pedacito. Pero ahora nosotros amamos de manera completa, con amor. Tenemos la capacidad con amor. Y aquí va la segunda parte, que es la más cortita, tranquilo, no se preocupe. No, ya voy más de la mitad. Porque acá tenemos que parar en todo lo que hemos hablado y decir, eso suena maravilloso, suena lindo, eso en el papel queda muy lindo, pero a mí no me dan ganas de amar al enemigo. Yo no siento deseo por eso. Eso es un reto que para mí está fuera de alcance. Alguno dirá, eso no tiene que ver conmigo. Porque fíjate que aún los creyentes podemos tener un corazón frío y decir, esto es para los cristianos, hemos dicho los espirituales. Amar al enemigo, yo voy a bendecir a mi vecino que me hace mal, que me deja el popó del perro todos los días ahí en el andén, lo voy a bendecir, voy a orar por él. Si tal vez a todos los que manejan, usted ha orado por el que le cierra, bueno, ya no hay buceteros, se están extinguiendo, ahora todos son del sí, y todos manejan súper decente. Entran risas, dijeron ahí. Fíjate, ¿qué debo hacer cuando no tengo deseos de obedecer este o cualquier mandamiento? Porque aquí es donde aterrizamos finalmente esto. Esto puede sonar bonito y de palabras para afuera, chévere, pero si usted no tiene deseos por obedecer, fíjate, el llamado del Señor en el plan del Señor es que estamos llamados a ser perfectos, pero estamos en ese camino y usted a veces no ve, oiga, yo no he crecido tanto como para llegar a esos límites de amar, de poner la otra mejilla, de correr la otra milla, porque aquí está la cúspide, estamos en la cúspide de lo que el Señor dice que son los creyentes. Amar a los enemigos, mejor dicho, es ya super play ahí, ya lo máximo. Yo simplemente le quiero hacer unas sugerencias, porque me han servido a mí en medio de situaciones de un corazón frío. Uno no quiere leer la palabra de Dios, donde uno no quiere orar, donde uno no quiere hacer las cosas por deleite, no solo por responsabilidad. Claro, hermano, alguien dirá, no, pero hay que hacerlo porque el Señor dice, claro, es su responsabilidad amar a los enemigos y el Señor va a pedir cuentas por eso, claro que sí, pero la vida cristiana no es una carga de responsabilidades.
La vida cristiana no es una lista de, bueno, hay que hacer hoy esto y esto no, hay que hacer el domingo esto y esto no, porque se nos vuelve la vida farisea y empezamos a tachar, bueno, ya hice esto y esto ya no lo hice, voy re bien. Pero finalmente la vida cristiana es una vida de relación con el Señor, una vida de un matrimonio, digámoslo así, de intimidad con el Señor. Entonces usted puede, como esposa, hacer todas las cosas de la casa, planchar, lavar, hacer la cocina, cuidar la casa bonito, y usted... Hay mucha gente que hace esas cosas y tiene un matrimonio pésimo, terrible, una relación, mejor dicho, que se tratan como enemigos, se maldicen, se aborrecen, se ultrajan, se persiguen, así. ¿Por qué? Porque no está centrado en qué, en la relación. Bueno, vamos rápidamente. Primero, si usted tiene este problema, necesita ayuda, tiene que acudir al Señor. ¿Qué debo hacer cuando no tengo deseos de obedecer? Debe confesar que su corazón está frío. Debe decirle al Señor, y fíjate que pongo ese debo. Ahí sí hay un deber. Si su corazón está frío, si no quiere hacer estas cosas, si tocó traerlo, mejor dicho, con amenazas al culto, debe confesar la frialdad de su propio corazón, porque no hay fuego ahí. ¿Por qué? Porque tal vez usted nunca ha nacido de nuevo, puede ser. Lo que necesita es ver a Cristo como su Salvador. Pero tal vez aún había nacido de nuevo, tal vez usted ha experimentado un corazón avivado por el amor del Señor, pero en este momento no lo está. Dígale al Señor, Señor, estoy grave, necesito de ti. No se ponga a hacer maromas, porque lo que tendemos a hacer nosotros es hacer maromas. No, tengo que ponerme a leer la Biblia y tengo que ponerme ya mismo en un curso y tengo que ponerme a servir. Si hay un corazón frío, esas cosas por sí solas no lo van a calentar. Usted tiene que empezar a hablar al Señor de su propia frialdad. ¿Debo pedirle a Dios con insistencia? ¿Se acuerda de la viuda que pedía justicia al juez injusto? Eso es aplicable aquí. Con insistencia, pídale a Dios que le devuelva el privilegio de que haya deleite en que usted habla este libro y no lo habla porque tiene que llenar el devocional, porque tiene que llenar el curso de Maús, porque me van a preguntar en el discipulado. No, háblalo porque esto es un alimento. Háblalo porque esto es un deleite. Si no está, pídale al Señor, Señor, yo necesito enamorarme de ti de nuevo, y si ya usted ha sentido el amor y ha nadado en el espíritu del amor y ahorita está frío para amar al enemigo, pídale, ¿usted qué necesita? No necesita hacer más cosas, necesita un corazón renovado para ver el espíritu y la belleza del Señor. Otro deber, debo meditar en por qué he perdido la pasión por Dios. Ya que usted ya empieza como un investigador. Oiga, yo no amo al enemigo, no tengo ni 5 deseos de amarlo, de bendecirlo, hacerle bien, y cuál era la otra, y orar por él. ¿Por qué? Porque fíjate que este corazón está diseñado, cuando hablo de corazón no hablo del físico, sino de todo su ser, está diseñado para deleitarse en algo. Usted se deleita viendo, ¿cómo se llama? Netflix, o jugando fútbol, o viendo perder a Colombia contra Bolivia. Bueno, eso no fue deleite para nadie. Hay 1000 cosas que se nos ofrecen todos los días en qué deleitarnos. ¿Y sabe qué hacen esas cosas? Nos ahogan de deleitarlo en el único que da verdadero deleite. Entonces, evalúe, medite, oiga, pero yo ¿por qué estoy así frío? ¿Por qué estoy como un hielo con el Señor? Es porque algo le está calentando el oído, decían las abuelitas, calentando el oído por otro lado. Y eso hay que identificarlo, eso es como una enfermedad que hay que identificarla, porque en cada uno es diferente, Mis pasiones no son las mismas pasiones de por este lado, ni las mismas pasiones de por este lado. Cada uno, el mundo, bueno, y el mismo enemigo sabe, y por eso se enfilan las estrategias del enemigo para enredarle a usted en entretenimiento, en trabajo desbordado, en distracciones, aunque en cosas buenas. Hay gente que en cosas buenas se pierde
y deja de tener pasión por Dios. Entonces debe ¿qué? Confesar, pedirle, meditar. Y lo que yo creo que es súper importante es exponer el corazón otra vez al Evangelio. Es a través de este libro, de la Biblia, que usted puede empezar a calentar ese corazoncito. Y ahí sí, como lo vamos a ver en el último punto, ahí sí, métale la ficha a que sea la palabra de Dios en usted penetrando, y la palabra de Dios, fíjese que yo soy muy bendecido, vivimos en un mundo muy bendecido, claro, hay que tener cuidado, pero hace 20 años era muy difícil oír la predicación de alguien diferente al de la iglesia. Hoy está lleno de buenas enseñanzas de gente usada por el Señor, y yo a veces me cuesta más leer, pero exponerme a lo que otros han meditado en la palabra de Dios me ayuda mucho. ¿Para qué? Para volver a pensar en el Evangelio, invertir tiempo en eso. Y finalmente, debo hacer la voluntad de Dios aunque no tenga deseos de hacerlo. No le estoy eximiendo de que usted no tiene que amar a los enemigos porque hoy se levantó con el corazón frito. No, hay que amar a los enemigos. Ese es el mandamiento. Y muchas veces hay que decir, bueno, hay que remangarse, ir donde el enemigo y tal vez no decir nada, recoger el popó del perrito, echarlo a la basura y al otro día también. ¿Por qué? Porque amo al enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Y hay que hacerlo. Entonces, pero fíjate a dónde voy. No se trata, porque todo el sermón del monte está diseñado para que usted diga, uy, yo no puedo. ¿Y sabe cuál es la verdad? Que usted no puede por sí solo. Esta carne no está diseñada para poder hacer todo eso que vemos, porque son desafíos grandísimos. Pero el Espíritu sí tiene la posibilidad, por eso el fruto del Espíritu es que una expresión, amor, gozo, paz, benignidad, son expresiones de la obra del Espíritu en nosotros que hacen que usted se sorprenda y diga, pero estoy disfrutando amar al enemigo, estoy disfrutando no contestarle como mi carne quisiera contestarle a mi enemigo, estoy disfrutando orar por el enemigo, no que se muera ni que lo coja un bus, sino que le vaya bien, que conozca a Dios. Lo estoy disfrutando y me estoy deleitando. ¿Y sabe qué es eso? Eso es un ejemplo de algo sobrenatural que está pasando. ¿Y sabe qué? Yo quiero ver más cosas de esas todos los días en mi vida. Cosas sobrenaturales que uno se sorprende y dice, esto es diferente. Esto no viene de mí, esto viene del Señor. Vamos a orar, hermanos, y terminamos. Y quiero que tal vez lea ese versículo que está ahí, lo pueda orar delante del Señor. Dice Pedro que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Y esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llama. Y Padre, Señor, queremos poner esta palabra delante de nosotros. Tú has provisto todo lo que necesitamos y has provisto el puente perfecto a través del cual eso viene, y es tu Hijo Jesucristo. Por eso no, Señor, no queremos alabarnos en nuestra sabiduría, alabarnos en nuestra fuerza para hacer todas estas cosas, alabarnos en nuestra buena intención, sino queremos alabarnos en conocerte, en entenderte, porque es a ti el que necesitamos. Hay una cantidad tal vez de enemigos allí afuera que nos hacemos en nuestra mente o que realmente nos están persiguiendo. Tal vez nos están maldiciendo, tal vez nos están aborreciendo en este momento. Tal vez nosotros hemos sido una causa justa para ese odio. Y hoy nos pides algo que esta carne, Señor, no quiere hacer de ninguna manera. Y es tratarles bien, es devolverles bien al mal que nos hacen. Y reconocemos que en nuestro propio corazón es imposible. Y sabemos que lo que necesitamos es intimidad con
tu Hijo Jesucristo, el cual nos amó, el cual vino hasta nosotros, se hizo hombre, para que nosotros pudiéramos hoy decirte, Padre, como imitadores de Él, Señor, queremos amar como Él amó, queremos bendecir como Él bendijo a sus enemigos, queremos hacer el bien como Él hizo bien a los que lo apresaron y reparó una oreja cortada a su propio enemigo que lo venía a apresar, al sirviente de su propio enemigo. Y queremos orar como Él oró por los que lo crucificaron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como oró por el que lo traicionó para que no fuera destruido por Satanás. Como oró por nosotros mismos, que éramos enemigos y que fuimos reconciliados. Y Él pidió en el aposento alto, Señor, que los que vendríamos también fuéramos santificados en la verdad. Dios nos das esa oportunidad. Pero lo que más te rogamos es, Señor, si hay un corazón frío, y cada uno de nosotros, en cierto sentido, en esta mañana puede tener un área de su vida fría, que tú no has tocado, Señor, que no hemos permitido que tú llegues hasta allá, para que tu nombre, para que, como tal vez muchos de los que estamos aquí, lleguemos a mirarte por el bien que otros hicieron en nuestras vidas, aun cuando nosotros los mirábamos mal, nos quejábamos de los cristianos, blasfemábamos el nombre de Jesús, pisoteábamos todo lo que se llamara religión cristiana, pero tú nos devolviste bien por el mal que hicimos a través de esas personas. Te damos muchas gracias porque siendo tus enemigos fuimos reconciliados. Yo quiero poner esto delante de ti, Señor, agradecido por esta iglesia, por lo que nos hablas hoy y por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Un abrazo, mis hermanos, muchas gracias.